Economía Hoy, con Gerardo Corrales. No tan rápido como uno quisiera, pero nos estamos acercando. La ADNP y el FTF, como les decía, son regímenes de pensiones que hoy tienen 60.000 personas y están costándonos más de 2 puntos del PIB. Pero también son regímenes que todos fueron cerrados hace 25 años. Entonces, seguimos lidiando con las consecuencias de haber tenido esos regímenes abusivos, pero están muriendo. Su pico es justo estos años. O sea, los años más costosos de esos regímenes son hoy y los próximos 2 o 3 años. A partir de ahí empiezan a bajar y bajar y bajar inexorablemente, hasta que dentro de unos 30, 40 años básicamente no va a existir nadie en esos dos regímenes. Entonces, esas son las buenas noticias que les puedo dar. Se va a abrir un espacio económico que ronda los 2 puntos del PIB en ese sentido durante la próxima generación. Y eso es muy importante porque solo es posible porque tomaron la decisión hace 25 años. Y es parte de lo que hay que seguir haciendo. Se toman las decisiones hoy y tal vez toman 40 años en efectuarse, pero va a ocurrir. Pero el monstruo sigue siendo el IVM. Ahí es donde está todo el mundo. De hecho, las cantidades de pensiones que ahí ustedes ven al IVM con 282.000 en total y todos los demás regímenes juntos, si acaso llegan a 70.000, eso no refleja la magnitud del IVM desde el punto de vista de protección social, porque claro, en el pasado tenían muchas más personas en otros regímenes. En el futuro va a estar muy concentrado todo el mundo en el IVM. Prácticamente toda la población laboral está en el IVM y solamente tenés alrededor de unas 100.000 personas en los demás regímenes. Entonces está hablando de 2.3, 2.4 millones de adultos trabajadores en el IVM y solo 100.000 en el resto del sistema. Entonces al final el corazón de la protección social es el IVM y por eso voy a dedicarme a hablar del IVM en particular. El IVM no es sostenible en el largo plazo, pero a la gente le encantaba hacer énfasis, y yo eso lo cuestioné mucho cuando llegué a la superintendencia, le encantaba hacer énfasis en el momento de extinción de la reserva, en la jerga actuarial. En la jerga periodística todo el mundo le puso en qué año quiebra la caja, para ponerlo bien alarmante. Y era muy interesante porque en realidad, y aquí estoy hablando con contadores, un sistema como el IVM de reparto no tiene una fuente de ingresos, tiene dos. Tiene la fuente de ingresos de la reserva y tiene la fuente de ingresos de los salarios. La extinción de la reserva, la consecuencia relevante es que hace que todo el régimen dependa de los salarios, ¿verdad? Porque tiene dos fuentes de ingresos, reserva y salario. Si se extingue la reserva, solo quedan los salarios. Pero entonces eso sí hace que la variable más importante no sea tanto cuándo se extingue la reserva, sino que si se extingue la reserva, cuánto cuesta sobre los salarios seguir pagando las pensiones. Esa es la variable que para mí era la realmente importante. Ahora sí, ¿cuándo se extingue la reserva? Por lo tanto, ¿cuándo es que empieza a ser tan importante lo de los salarios? Y yo ahí era donde yo me perdía. Porque como me decía, es que si se extingue la reserva deja de haber pensiones, y en aquel momento la caja decía, es que la reserva se extingue en el 2041, y salía sobre todo su PEN diciendo, es que la reserva se extingue en el 2030, y yo los volví a ver a los dos en los periódicos, y yo decía, están completamente locos esto, yo me voy a poder pensionar en el 2048, entonces me da exactamente lo mismo si la reserva se extingue en el 30 o en el 41, yo ya no tengo pensión. Y así lo entendió toda mi generación. Entonces fue una locura poner la discusión en esos términos, porque lo que hiciste fue convencer a toda una generación de no hay ninguna posibilidad de tener pensión. La caja diciendo se extingue en tal año y la SUPEN diciendo sí, se extingue pero en tal otro año, puso la discusión en este mundo. Este es el patrón esperado en diferentes estudios de extinción de la reserva. Como pueden ver,
algunos estudios dicen se extingue en el 31, otros estudios dicen se extingue en el 42. De nuevo, insisto, yo me pensiono en el 48 y a mí ¿de qué me sirve esto? Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis correcta? En mi criterio, la unidad de análisis correcta es esta. ¿Qué porcentaje del salario tendrá que pagar una persona en un determinado año para seguir sustentando el régimen en el largo plazo? Mi hija tiene 3 años, bueno, no los tiene, los va a cumplir en 2 semanas. Mi hija tiene 3 años. Ella es una niña que cuando nació en el 2017, su expectativa de vida al nacer era 83 años. En otras palabras, mi hija tiene una probabilidad extremadamente alta de ver el siglo XXII, puesto que llegará al año 2100. La etapa laboral de mi hija va aproximadamente desde el año 2040 hasta el año 2080 y algo. Y después estará pensionada del 80 y algo al 2100, o a cuando le toque. Por lo tanto, cuando hay gente que sale y dice, es que qué locura son estos sistemas de análisis actuarial a 100 años. No, no hay ninguna locura. Una niña pequeña, una niña de carne y hueso, viva hoy, perfectamente puede ver todo este periodo que ustedes están viendo acá. Entonces no hay nada de fantasioso en esto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto paga mi hija si no vamos a cambiar este sistema, si lo vamos a dejar como está? Y ahí es donde es preocupante la respuesta. El estudio actuarial de la Caja, pero el estudio actuarial realizado por la Universidad de Costa Rica con base 2015, que analiza a la Caja, calculó que mi hija durante su vida laboral o la mayor parte de su vida laboral tiene que pagar la línea amarilla, alrededor del 35% de su salario, para poder financiar el régimen. A modo de referencia pueden ustedes ver la línea azul. La línea azul refleja lo que estamos pagando hoy. ¿Por qué? Porque al IVM le estamos pagando hoy 10.66% de nuestro salario. Pero como pueden ver, para que mi hija pueda seguir disfrutando del sistema de pensiones que hay hoy, ella tendría que pagar el triple. Como se podrán imaginar, esto no me parece razonable. ¿Verdad? Y esta es una discusión muy diferente a pretensiones de va a quebrar o no va a quebrar o qué va a pasar. No. Lo que es de verdad es esto. Diseñar un sistema esencialmente trasladándole a una generación futura estos enormes costos. Y ahí es donde se vuelve muy simpática o muy triste la discusión de la extinción de la reserva, porque recordarán que en la extinción de la reserva hay bastante dispersión. Hay diferencias de 11, 12, 13 años de cuando se extingue la reserva y es mucho más inmediato. Pero excluyendo la valoración actuarial del 2014, si ustedes agarran todos los estudios actuariales de los últimos tiempos, excluyendo el del 2014, todos los estudios actuariales de los últimos tiempos, todos concuerdan que en el largo plazo, entendido como a partir del año 2060, el sistema casi que sin remedio, como está hoy, nos va a costar más de 30 puntos del salario financiarlo. Entonces ahí es donde te das cuenta que esta discusión era totalmente estéril. En el fondo todos los estudios están de acuerdo. El régimen en el largo plazo siempre va a costar más de 30 puntos del salario. Y ustedes me van a decir, bueno, pero entonces está bien, digamos que no es 35, porque podríamos considerar el estudio de la Universidad de Costa Rica como el más pesimista. Pongámonos un poco más optimistas y digamos que se parece más al estudio más nuevo, el del 2018, que es este verde, y que el equilibrio esté en algún lugar arriba de 30 y algo. Pero nos hemos comprometido a pagar apenas 12.66 en el largo plazo, que es la línea azul abajo. ¿Cuánto significa esa brecha de 20 puntos? Bueno, primero
me resulta inconcebible pedirle a mi hija que algún día ella va a tener que pagar 30% para su pensión, 15% para salud, si es que no sube, más lo que sea que pague renta. ¿Ah? O sea, estamos hablando que se le va a ir, no sé, 70, 80% del salario en pagar esto. Primer problema. Segundo problema, esta brecha, si no se la vamos a pedir en salario a mi hija, significa que se la vamos a pedir al gobierno. Entonces, ¿cuánto representa el gobierno? Esta brecha, si ustedes la ven, para hacerlo fácil, son 20 puntos de salario. Bueno, ¿y cuántos 20 puntos de la masa salarial en PIB? Afortunadamente eso es fácil de calcular. La masa salarial es más o menos 40% del PIB. Entonces, 20 puntos de masa salarial son 8 puntos del PIB. Ahora vean qué interesante. Son 8 puntos del PIB de brecha aquí, pero cuidado, son 8 puntos del PIB anuales. En otras palabras, el diseño que tiene el sistema está creando el equivalente al déficit fiscal que a todo el mundo tuvo asustado ahora en enero, ¿verdad? De 7%. Este es un déficit cuasifiscal de otros 8% en el largo plazo. Eso no es posible. Las buenas noticias que les doy es, todavía estamos a tiempo de ajustar esto, pero hay que hacerlo, hay que ajustar los beneficios. Tampoco hay que ajustar los beneficios irracionalmente. Número uno, el VOP ya existe, entonces se supone que una parte del ajuste se compensa con el ajuste del VOP. Número dos, esto es un poco más complicado por el problema fiscal, pero número dos, recuerden que durante los próximos 30 años, 40 años, es decir, de ahora a 2020 a 2050, se liberan más de 2 puntos del PIB de todos los regímenes privilegiados que hoy estamos pagando. Eso en teoría le abre un espacio fiscal al gobierno para decir, estos 2 puntos del PIB que hoy pago a maestros que quedaron desfinanciados y a exdiputados que se llevaron pensiones de lujo, lo puedo usar para pagar el IUM. Digamos, por ese lado hay un espacio. Hoy, democratizando la educación financiera.